Buenos días, queridos estudiantes. ¿Cómo la pasaron esta semana? Nuestro tema del día de hoy, como ustedes pueden observar, es el ácido nucleico. A continuación vamos a desarrollar la sesión de aprendizaje número 11, lo cual tenemos por competencia de indagar y explicar los ácidos nucleicos, por capacidad el de problematizar situaciones y comprender conocimientos científicos. Nuestro desempeño es formular preguntas sobre la base de la herencia, reconocer las estructuras y funciones y tipos de ácidos nucleicos y justificar que los ácidos nucleicos son la base de la síntesis de proteínas. Empezaremos contando una historia. El patito feo. Como muchos ya conocemos, este cuento trata sobre un grupo de patitos recién nacidos, en lo cual uno de ellos tenía diferentes características de sus hermanitos. Esto hacía que el patito blanco sea discriminado por sus hermanos de color amarillo. Él, al mirar su reflejo en el agua, también se dio cuenta que tenía distintas características que de sus hermanos y su madre. Al darse cuenta, tomó la decisión de separarse de su familia. El pobre patito blanco, angustiado, se alejó de su casa y se percató de una familia de cisnes, la cual nadaban al otro lado de la laguna, y él se preguntó que sus características como su plumaje, su pico naranja, son similares a la de la familia del cisne. Entonces, el pobre patito se acercó a la familia del cisne y fue recibido muy alegremente, ya que nuestro patito feo resultó siendo un cisne blanco. Entonces nos preguntamos, ¿qué le ayudó al patito feo, que en realidad era un cisne, a identificar su verdadero hogar? Sus características, ya que dichas características, como se mencionó en el tema de hoy, vamos a encontrarlo en el ácido nucleico a través de su información genética. Ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Pues estos son un tipo de macromoléculas presentes en todas las células y virus. Si recordamos las clases pasadas, también mencionamos a otras macromoléculas, como son las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Las funciones de estos ácidos nucleicos tienen que ver con el almacenamiento y la expresión de información genética. Para explicarles mejor, tomemos el caso anterior del patito feo. En este caso nos dimos cuenta de estas dos funciones. Por ejemplo, la función de almacenar información genética y la expresión es diferente en cada especie. En el pequeño cisne, los ácidos nucleicos se expresaron de diferente manera que en los pequeños patitos, y eso se nota principalmente en sus características físicas. Chicos, debemos que recordar estas funciones, ya que durante la clase lo tendremos presentes. Ya llegando, ustedes pueden visualizar la palabra chomp. De seguro se estarán preguntando, profesor, ¿por qué está escrito chomp en la diapositiva? Debemos conocer que los ácidos nucleicos están formados por carbono, por hidrógeno, por oxígeno, por nitrógeno y por fósforo, que abreviado sería CHOMP. Ahora vamos a conocer la historia de cómo se descubrió los ácidos nucleicos. Aquí observamos al científico Michel. Este es considerado por la mayoría de científicos como el padre del ácido nucleico, ya que Michel en un laboratorio consiguió aislar una sustancia ácida que en ese momento aún no era conocida a partir de células blancas de la sangre, que como sabemos son los leucocitos. Todo esto fue obtenido de lavado de vendas cargadas de pus. Y en ese entonces a esa sustancia le dio nombre de nucleína. ¿Y por qué nucleína? Porque debido a que esta sustancia se encontraba en el núcleo de la célula. Antes de publicar su nuevo descubrimiento, Michel fue capaz de recrear su experimento logrando extraer la nucleína de la célula del salmón. Los ácidos nucleicos se encuentran en las células simples o complejas. Su ubicación exacta es en los cromosomas, en su etapa inicial de dicho ácido nucleico. Como puedes observar, tenemos dos tipos de ácidos nucleicos. Una consta de dos cadenas y la otra consta de una sola cadena.
Y te preguntarás, ¿cadenas de qué? Pues de nucleótidos. Y es acá donde llegamos a concretar que el nucleótido es la unidad fundamental de los ácidos nucleicos. Y una cadena de nucleótidos, como su mismo nombre lo dice, está formado por la unión de varios nucleótidos. Pero profesor, ¿cómo es o en qué se basa la estructura del nucleótido? Bueno, la estructura de un nucleótido está conformado por tres partes. Tiene un azúcar pentosa que está unido a una base nitrogenada y también está unido a un grupo fosfato. De seguro te seguro se están preguntando por qué las bases nitrogenadas cambian de color. Esto es debido a que existen diferentes tipos de bases nitrogenadas. También, también recordamos que los ácidos nucleicos están conformados por CHOMP. ¿Cómo así, profesor? El azúcar está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Hasta ahora tenemos la palabra formada CHO. ¿Y el nitrógeno dónde se localiza? Lo encontramos en las bases nitrogenadas. En su propio nombre lo podemos identificar. Nitrogenada, nitro de nitrógeno. Y por último, ¿dónde encontramos el fósforo? Lo encontramos en el grupo fosfato. También lo podemos identificar gracias a su nombre fosfato, fósforo. A continuación estudiaremos detalladamente las estructuras que conforman a un nucleótido. Pero antes de empezar con la explicación, quisiera que uno de ustedes me mencione qué le encuentran de diferencia a estos dos azúcares aparte de sus nombres. El OH, profesor, el OH. Muy bien, alumna, gracias por tu participación. Tienes un punto extra para cualquier evaluación. Pues como lo mencionó su compañera, eh, la diferencia es sobre un oxígeno, o sea, el ribosa tiene un oxígeno más que el desoxirribosa, ya. Y bueno, debido a esta falta de oxígeno es por el cual se le da el nombre. Profesor, no entiendo. Bueno, está bien. Para explicarle mejor, tomemos el azúcar llamado ribosa. Todo está normal con ese azúcar. Ya, ¿y por qué llamamos desoxirribosa? Como su propio nombre lo menciona. Desoxi, o sea que le falta un oxígeno. Y por eso se le da este nombre de desoxirribosa. Entonces ya podemos concluir por qué se llama ribosa y desoxirribosa y tener en cuenta que los ácidos nucleicos son de dos tipos. Justo a esta diapositiva quería llegar, para explicar el por qué cambiaba de color las bases nitrogenadas. Bueno, existen 5 bases nitrogenadas, y ese sería el por qué cambiaba de color. Las bases nitrogenadas se dividen en dos, en purinas y en pirimidinas. De estas 5 bases nitrogenadas, las cuales son la adenina, la guanina, la timina, la citosina y por último el uracilo. ¿Y nosotros cómo podemos identificar cuáles son las purinas? Pues fácil, podemos identificarlos a las bases que terminan en las sílabas nina. Entonces podemos identificar que en las purinas se encuentran la adenina y la guanina, por su estructura que poseen de doble anillo. Profe, y en las pirimidinas, pues fácil, son las bases que sobran, la timina, la citosina y el uracilo. Y también las podemos reconocer por su estructura que consta de un solo anillo. Y así estaríamos terminando con la estructura del nucleótido. Posiblemente en tu cabecita estés pensando, ¿qué pasó con el grupo fosfato? Pues lo que sucede es que el fosfato no va a variar. Siempre va a ser el mismo para los ácidos nucleicos. Ahora detallaremos un poco más a fondo acerca de los tipos de ácidos nucleicos, sobre el ácido desoxirribonucleico o abreviando ADN, y también sobre el ácido ribonucleico o abreviando ARN. Y es aquí donde le doy el pase al profesor Santiago para que les pueda explicar mejor acerca de estos dos tipos. Continuando con la explicación del tema, ¿qué es lo que observamos acá? Acá podemos observar a una célula y a su núcleo, y dentro del núcleo podemos ver al ADN, que está como paseando o corriendo por ahí, tratando de salir del núcleo. Y como este no puede ser, cumple su función de transcribirse, o en pocas palabras se copia a sí mismo
para poder salir y transmitir la información al citoplasma. Por ejemplo, acá volvemos a ver al ADN y acá a su copia, o sea, lo que se transcribió del ADN al ARN. Ahora vamos a tocar los tipos de ARN, por la función de formar proteínas. Por ejemplo, acá tenemos al ARN ribosomal, la cual se va a unir el ARN mensajero con su triplete o su codón, como lo podemos llamar, que está compuesto por 3 bases nitrogenadas. De ahí viene el ARN de transferencia, que es como una pieza de rompecabezas que en su parte inferior tiene el anticodón, o en este caso sería su complemento del ARN mensajero, y en la parte superior tendría lo que es un aminoácido en específico. Y así va llegando más ARN de transferencia y como pueden observar, estos forman un enlace peptídico en sus aminoácidos, lo que le permite que por consiguiente este ARN se vuelva a su lugar y vuelva a traer otro aminoácido y así consiguientemente hasta que estos aminoácidos logren formar lo que lo llamamos las proteínas. Y acá para explicarles un poco mejor, o sea, para resumirles lo que hicimos en esta clase, vamos a ver las características principales del ADN y el ARN. En su azúcar podemos ver que el ADN tiene como azúcar a la desoxirribosa y el ARN a la ribosa. Y explicamos por qué la diferencia en desoxi con respecto del ADN al ARN, porque le falta un azúcar. En el caso de las purinas, ambos van a presentar las mismas bases nitrogenadas, como son la adenina y la guanina, tanto para el ADN y el ARN. Y en las pirimidinas, ambos también presentarán la citosina, pero cambia en el caso de que en el ADN su base fundamental es la timina y en el ARN el uracilo. Y ahí entre estos dos se logran complementar la adenina con la timina y la guanina con la citosina. Y de igual manera en el ARN la adenina con el uracilo y la guanina con la citosina. Ahora vemos el número de cadenas de nucleótidos que va de la mano con la forma molecular. ¿Por qué decimos que el ADN es bicatenario? Porque como pueden ver, tiene 2 cadenas. ¿Y por qué bicatenario? Porque bi nos trata de decir que son 2. O sea, bi doble cadena. Ya, y su forma de doble hélice, esta lo tiene para que se pueda complementar sus bases. Y así. Y en el caso del ARN es monocatenario, ya que como vemos, solo contiene o solo posee una sola cadena. Y en este caso también su forma sería lineal y plegado. ¿Y por qué lineal y plegado? Para que él solito se pueda complementar sus bases nitrogenadas. Su función biológica, como ya lo vimos en el caso del patito feo, del ADN es almacenar y transmitir la información genética. O sea que el ADN va a almacenar y ¿a quién le va a transmitir esta información? Al ARN. Como recordamos, el ADN no puede salir del núcleo y va a tener la necesidad de transcribirse a un ARN mensajero. Y ahí el ARN su función biológica es expresar la información genética. Ahora vamos a ayudar a nuestro amigo Dexter a resolver las actividades de clase. En esta ocasión necesitaré algunos voluntarios para responder las distintas preguntas que hemos formulado. Dice Dexter que la suerte decida. ¿Quién será nuestro primer voluntario? Angélica. Ya, nuestra alumnita Angélica. Angélica, ¿nos puedes decir cuándo parar para seleccionar la pregunta? Ya. Ya salió la pregunta número 8. Ya, la pregunta número 8 dice, ¿qué forma molecular tiene
¿Qué forma molecular tiene el ARN mensajero? Doble hélice. A ver, veamos. Muy cerca. Puedes seguir intentando con... Alumna Angélica, puedes seguir intentando descifrar la respuesta de esta pregunta. Ovalada, profesor. Ovalada, a ver. Uy, uy, alumnita, aún falta algo. Hay que seguir intentando, ¿ya? Mm, Puedes seguir intentando. Lineal, profesor. Lineal. Muy bien, alumnita. Y como ya vimos en el caso anterior, lineal, esta forma lo tiene lineal para formar las proteínas. Como lo vimos cuando se complementa con el ARN de transmisión para formar dichas proteínas con los aminoácidos. Ya. ¿Quién quiere ser el segundo voluntario para responder estas preguntas? Yo, profesor, yo. Ya, que decida la suerte. Me avisa cuando quiere parar para seleccionar la pregunta. Ya. Salió la pregunta número 6. Y esta dice, ¿cuántos números de cadena de nucleótidos tiene el ARN? 1. En este caso sería monocatenario, ¿no? Monocatenario. Correcto, alumna Zoilita. Bravo, bravo. Como mencionamos, el ADN posee dos cadenas, puede ser bicatenario y el ARN posee una. ¿Ya? Y esto ya lo explicamos antes. ¿Quién quiere ser el siguiente voluntario? Y yo, profesor. Ya que decida la suerte. Me avisas cuándo parar. Alumnita. Ya. Ya salió la pregunta número 3. Y esta nos pregunta, ¿las bases nitrogenadas que forman las purinas son? Alumnita, ¿cuál crees que sean estas bases nitrogenadas? Adenina y guanina. Adenina y guanina. Correcto, alumnita. Como ya mencionamos, estas las podemos identificar, las bases, porque terminan en las sílabas nina. Y también porque poseen dos anillos o doble estructura de anillo. Ya, a, a base de la ausencia del profesor Santiago, daremos por finalizado esta clase del día de hoy. Gracias, profesor, gracias. De igual manera, alumnos, gracias por su participación.